Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá con un tema bastante importante relacionado con la materia de salud en el trabajo, puesto que en este tema vamos a aprender a manejar todo ese diagnóstico como tal del trabajador para que lo podamos ejecutar de una manera correcta y coherente en nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a ver la medicina preventiva y del trabajo. Como tal, son dos conceptos diferentes, aunque son muy parecidos. Todo lo que tiene que ver con medicina del trabajo y medicina laboral, a través de esta explicación vamos a darle la definición y el contexto en el cual nos referimos en la aplicación en cada empresa. Entonces, para que tengamos claro, también vamos a ver un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud, un perfil sociodemográfico y morbilidad sentida. Entonces, para que entendamos, el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y salud es esa encuesta que nosotros vamos a realizar al trabajador con el fin de saber qué condiciones de salud presenta ese colaborador de nuestra empresa. Al igual, el perfil sociodemográfico recopila toda esa información para estar un poco más cercano al trabajador, toda esa información de ellos como personas. Entonces, en qué círculo social se mueven, cuál es su composición familiar, su núcleo familiar, ¿sí? Qué hobbies tienen, qué intereses tienen. ¿Sí? Es un perfil sociodemográfico donde nos ayuda a conocer un poco más a fondo los gustos, los intereses de nuestra población trabajadora, al igual que la morbilidad sentida. ¿Sí? Son herramientas que nos sirven para recopilar y recolectar información acerca de los trabajadores como tal, para que así nosotros podamos generar en nuestro plan de capacitación algunos temas que les genere interés, ¿sí? Con esa encuesta de necesidades de capacitación que van de la mano, la idea es que les podamos generar al trabajador esa tranquilidad de que ellos también nos expongan sobre qué tema quisieran aprender. Entonces arrancamos con las condiciones de trabajo, el cual el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud constituyen la esencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, pues con base en los diagnósticos obtenidos se generan los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial. Dicho sistema deberá desarrollarse teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y ser específico y particular para cada empresa con base en las políticas, recursos, objetivos, metas y propósitos de la empresa, estando acorde con los riesgos reales o potenciales, el número de trabajadores en el desarrollo de la misma. Entonces, como dice ahí, el diagnóstico integral de condiciones de trabajo y salud es una parte bastante importante de nuestro sistema de gestión, porque con esta información que vamos a recolectar, nosotros podemos generar esos subprogramas de medicina preventiva que nos ayudan a que el trabajador esté ejecutando sus labores en un ambiente saludable y en un ambiente con bastante prevención. ¿Listo? Estos diagnósticos también nos ayudan a hacer énfasis en qué temas o en qué programas nosotros debemos darle al trabajador para que esa exposición a ese peligro o riesgo que él esté no se vuelva crónico. ¿Sí? Que de una u otra forma nosotros veamos por dónde tenemos que llegarle al trabajador, de tal manera que él aplique todos los conocimientos que ustedes van a impartir sobre seguridad y salud en el trabajo y los apliquen para que no se presente pues a largo plazo una enfermedad laboral o a corto plazo un accidente de trabajo. También por otra parte encontramos el ambiente de trabajo, que básicamente es el escenario donde la persona desarrolla y ejecuta sus labores. Entonces, de una manera muy práctica se puede definir ambiente de trabajo como las circunstancias que caracterizan el medio en donde se desempeña el trabajador. De acuerdo con esto hay varios tipos de ambiente. Encontramos un ambiente de trabajo natural, que es aquel no intervenido por el hombre y que es susceptible de contaminación por el mismo. Entonces, básicamente como tal es un espacio abierto donde la persona puede entrar a trabajar o a hacer alguna actividad sin necesidad de que se exponga a muchos peligros o a muchos riesgos como tal, ¿cierto? Ese es nuestro espacio natural. Encontramos un espacio intervenido, que es aquel cuyo estado natural se ha afectado por la intervención del hombre y a la vez puede ser libre, del cual
es sin restricción en el movimiento del aire, como por ejemplo una plantación agrícola. Controlado, que es modificando factores naturales, se adecua el ambiente cerrado a determinada ocupación, como sucede en una oficina de tierra caliente a la que se instala aire acondicionado. Cerrado, que es con restricciones en el movimiento del aire, como en el túnel de una mina. Y artificial, que es creado por el hombre para trabajar en él, como una planta de fabricación o un edificio de oficinas. Entonces encontramos aquí que tenemos dos espacios naturales, de trabajo, perdón. Está el natural, que es aquel pues que está abierto y que está susceptible como a esa contaminación generada por algún tipo de desechos o incluso por nuestra misma actividad laboral. Y encontramos un espacio intervenido, el cual pues a su vez, como dice ahí, tenemos un libre controlado, que si analizamos bien, hoy en día casi el tema del libre no tenemos tanto, ¿sí? Ya casi todo es controlado, hay mucho porcentaje también de un espacio intervenido cerrado y en cierto porcentaje también se encuentra algún espacio intervenido de manera artificial. Cualquiera de estos espacios debemos entender que va a generar un riesgo o un peligro para los trabajadores, ¿cierto? Entonces, si ustedes detallan bien la resolución 0312, hay algunos estándares para actividades como tal, como agrícola. Tienen que cumplir ciertos estándares, al menos los mínimos, para garantizarle al trabajador que les están haciendo esa prevención de peligros y riesgos. ¿Listo? Que de una u otra forma la persona que los contrate está colaborando para que ellos hagan su actividad de una manera sana, ¿sí? Que no sobrepasen ese esfuerzo muscular, ese esfuerzo físico, mental, que vaya a generar alguna alteración en su organismo o que genere alguna consecuencia más adelante sobre su estado de salud. ¿Listo? Entonces hoy en día debemos entender que muchas empresas y muchas actividades económicas se realizan y se ejecutan en diferentes escenarios. Pero de todas maneras cualquier escenario pues siempre va a ser objeto de estudio para ver que el trabajador no tenga ninguna exposición. Por acá encontramos las condiciones de salud. Entonces encontramos que la calificación de las condiciones de salud en el trabajo representa el 9% de la calificación de los estándares mínimos, por lo cual se hace necesario estudiar en detalle los ítems del estándar. Entonces cuando ustedes manejen la evaluación como tal de la resolución 0312, el porcentaje como tal de condiciones de salud ocupa el 9% de ese total. Es decir, que hay que hacer mucho énfasis en esos programas de medicina preventiva, de cómo ustedes van a trabajar con los colaboradores para que se ejecuten las funciones de una manera saludable. Acá encontramos un diagnóstico de condiciones de salud. Entonces, como dice ahí, el estándar 3.1.1 aparece en la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos del SG-SCT como evaluación médica ocupacional. Para un lector desprevenido que no revisa el anexo técnico por considerar obvio lo que se debe verificar, puede inducirse a un error. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces nos confiamos y pensamos que es tan claro que el no tenerlo nos va a acarrear alguna sanción. Y como pensamos que es obvio, a veces lo hacemos de una manera más tranquila o nos descuidamos, ¿sí? Nos confiamos y al final vamos a tener algún inconveniente. Por eso acá, como dice, aunque el título es evaluación médica ocupacional, lo que realmente se está verificando en este ítem del estándar es la existencia de una descripción sociodemográfica de la población trabajadora, un diagnóstico de las condiciones de salud derivado de los resultados de los exámenes médicos de los trabajadores, las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto del origen laboral como común. Entonces miren esas tres viñetas que tenemos ahí, que como dice ahí, o sea, el estándar ustedes lo van a encontrar como evaluación médica ocupacional, pero en sí nosotros debemos manejar un perfil sociodemográfico donde podamos en cualquier momento ingresar a buscar información como tal del trabajador. También hay un diagnóstico de las condiciones de salud que vienen derivadas de esos resultados de exámenes médicos. Entonces, con eso, implícitamente está diciendo que todo el personal debe contar con examen de ingreso, a los que les toca periódico, y a los trabajadores que ya se han retirado, pues debe reposar en su hoja de vida el examen de egreso. ¿Con qué? Con el fin
de que vean que sí nosotros nos estamos basando en diagnósticos reales para hacer esa prevención de peligros y riesgos. Y al final, como dice las estadísticas sobre la salud de los trabajadores, entonces con eso nosotros hacemos el análisis si nuestra población tiene alguna patología de origen laboral o de origen común. ¿Listo? Para ver en qué calificación como tal está nuestra empresa. Entonces por eso dice que es en el estándar 3.1.4 llamado realización de los exámenes médicos ocupacionales donde se realiza la verificación de que la empresa realice exámenes periódicos de ingreso, periódicos y de retiro a los trabajadores. Como les dije anteriormente, ya realmente en esa inspección el inspector con total seguridad podría pedir la evaluación médica de cualquier colaborador y ahí debería estar reposando en su hoja de vida para constatar que sea apto para el cargo y que si a su vez tiene alguna recomendación o alguna restricción, pues ustedes como técnicos o el responsable del sistema esté implementando medidas para minimizar esa exposición según la recomendación que el médico laboral nos dio. ¿Listo? De aquí también se deriva una parte importante que lo conocemos como profesiograma. Entonces, en el ítem 3.1.3 titulado Información al médico de los perfiles del cargo, lo que se busca verificar es que son los exámenes que se realizan en los trabajadores, sean seleccionados teniendo en cuenta la actividad del trabajador y los riesgos a los que se enfrenta en el trabajo. Entonces, como tal, ese profesiograma es una herramienta que permite organizar y adecuar los cargos y a su vez a qué peligros y riesgos están expuestos. Y lógicamente alguna otra información que sea importante que deba caber en ese profesiograma. Este mismo objetivo se logra cuando se realiza el profesiograma porque por una parte se garantiza la idoneidad del personal que lo realizó y por otra parte se garantiza que todos los trabajadores que tienen el mismo cargo tengan los mismos exámenes. Entonces, como vemos ahí, si tenemos unas personas que ejecutan unas actividades como tal, pues lógicamente deben tener los mismos exámenes para poder entrar a analizar que estén cumpliendo con esos requisitos para ese cargo. ¿Sí? O sea, el profesiograma nos ayuda es a eso, a clasificar y a categorizar los cargos como tal de la empresa para que nosotros mandemos a hacer unos exámenes. Entonces, pongamos el ejemplo. Si en mi empresa nosotros tenemos una parte administrativa y otra parte operativa, pues los exámenes van a ser un poco diferentes, ¿cierto? O sea, de pronto la parte administrativa tiene un examen un poco más, por decirlo de alguna forma, un poco más sencillo, no tan estricto, porque pues ellas van a estar en un ambiente cerrado, cálido, cómodo, con confort, ¿cierto? Mientras que la parte operativa se puede estar haciendo una exposición a un espacio de ambiente de trabajo libre, ¿sí? O natural, donde puede presentarse muchos más riesgos. En el caso de pronto como tal de una obra, pues tenemos que la parte operativa trabaja en alturas, entonces en los exámenes tendríamos que solicitarlo con énfasis en altura, mientras que los administrativos no lo van a necesitar. Entonces por eso aquí parte pues esa importancia del levantar un profesiograma y que aparte pues es requisito obligatorio en los estándares de la resolución. Sin embargo, algunos salubristas consideran que el profesiograma no es un instrumento válido para cumplir con este ítem y solicitan que siempre que se realicen los exámenes se envíe al médico toda la información necesaria para que éste determine los exámenes que debe ser realizado. Entonces, como tal, hay personas que dicen que de pronto el profesiograma se queda corto y pues eso está potestad de cada uno de nosotros. Si consideramos que nuestro profesiograma lleva toda la información necesaria para que el médico verifique y defina qué exámenes, pues lo realizará. De lo contrario, pues lo importante es que ustedes o la empresa adopte y regale toda su información al médico laboral para que se pueda ejecutar un buen examen, ya sea de ingreso, periódico o de egreso. Un profesiograma y su correspondiente instructivo establecen la frecuencia con la que cada examen se debe realizar a un trabajador. Sin embargo, en el estándar 3.1.4, el criterio de evaluación incluye la verificación de que se establezca la frecuencia de los exámenes. Entonces, en ese profesiograma, lo ideal también es colocar cada cuánto se deben hacer esos exámenes y que se cumpla, ¿cierto? Entonces, también va muy de la mano con el contrato como tal que tiene la persona
porque así es mucho más fácil pues hacer el cronograma. Entonces, si la empresa de pronto, como les decía antes, maneja contratos a término de un año, pues es mucho más fácil que uno programe el de ingreso pues a principio de año, el periódico a los 6 meses y el de egreso al mes número 12, ¿cierto? Nos queda un poco más fácil, pero pues hay empresas que manejan otro tipo de contratación, trimestral, semestral, hay otros indefinidos, entonces lo importante es que en el profesionograma quede definido con qué periodicidad van a hacer los exámenes. ¿Listo? Para que más adelante se pueda constatar la verificación. Entonces miren, el profesiograma en el SGSST. Un profesiograma puede definirse como un documento que permite establecer y organizar las conexiones técnicas y administrativas entre los diferentes puestos de trabajo dentro de una empresa de una manera gráfica. Entonces ahí encontramos un gráfico donde, como está ahí, mire, dice, arrancamos con el análisis y descripción de puestos de trabajo, requisitos y responsabilidades, contenido del puesto y condiciones de trabajo. Entonces, en los requisitos y responsabilidades es qué requisitos tiene que cumplir la persona para poder ocupar ese cargo. En las condiciones de trabajo, pues es lo que nosotros les colocamos en la empresa como tal para que esa persona las ejecute. Y el contenido del puesto hace referencia o tenemos que responder 3 preguntas. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Con esas 3 preguntas nosotros podemos recolectar bastante información para que el profesionograma quede más claro y así poder definir qué tipo de exámenes vamos a hacerle a esa persona que va a ingresar. ¿Listo? Por eso al final todas las líneas que están ahí van en dirección como tal a redactar el profesiograma. Entonces, en el profesiograma aparecen las características de cada puesto de trabajo y las competencias fundamentales que debe tener quien ocupe el cargo. En este gráfico también deben aparecer las interrelaciones de cada puesto de trabajo con 3 ámbitos organizacionales, como es el talento humano, seguridad y salud en el trabajo. Si se toma solamente el componente de seguridad y salud en el trabajo, el profesiograma se define como una matriz de información que permite establecer 2 aspectos. Primero, las medidas de control que se deben tomar para proteger la seguridad y salud en el trabajador en función de los riesgos a los cuales está expuesto por su cargo. Y 2, el tipo y la periodicidad de exámenes médicos que se le deban realizar al trabajador que ocurra un determinado cargo. Entonces, como tal, como dice ahí, miren, ya habíamos hablado anteriormente, lo importante es establecer esa periodicidad y saber cómo vamos a controlar esos riesgos a los que están expuestos. El profesiograma, a su vez, cumple diversas funciones, como son entre ellas la selección del personal, la planificación de recursos humanos, la capacitación y desarrollo del personal, evaluación del desempeño, planificación de promociones y ascensos, valoración de puestos de trabajo y diseño de estímulos, definición de responsabilidades y jerarquías, diseño de rutas y protocolos de comunicación, diseño y rediseño de puestos de trabajo y todo el tema de seguridad y prevención. Entonces, a su vez, este profesiograma no solo va de la mano en el sistema de gestión, sino que ayuda también al área de talento humano para poder esclarecer o tener un poco más claro qué requisitos necesita el trabajador para entrar a ser parte de la empresa que postula la vacante. Miren, acá, desde el punto de vista del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el profesiograma cumple las siguientes funciones ya específicas. Entonces, primero, encontramos que permite ajustar el perfil del cargo a los criterios de seguridad y salud, sirve como soporte para tomar decisiones frente al personal basadas en el criterio de seguridad y salud, permite identificar los requerimientos de capacitación y entrenamiento a partir de las fortalezas y debilidades en términos de seguridad y salud, hace posible realizar una asignación de tareas acorde con las condiciones físicas de cada trabajador, permite mejorar el diseño y suministro de dotaciones y elementos de protección personal, contribuye a distribuir los casos de enfermedad laboral e incrementa el nivel de prevención de accidentes. Entonces, este profesiograma nosotros solo hablamos sobre SGSST. Entonces, estas funciones son un poco ya más claras y más específicas para qué nos serviría. Como tal, el profesiograma es una herramienta universal que le va a servir a cualquier área, pero si nosotros lo manejamos desde nuestro área, desde nuestro contexto,
Pues estas son las funciones que cumpliría para que nosotros podamos desarrollar un mejor análisis y un mejor diagnóstico. Entonces entramos a una elaboración del profesiograma. Esa elaboración interviene en básicamente tres ámbitos de la organización: a la gerencia del talento humano, el funcionario responsable de seguridad y salud en el trabajo y el médico de la empresa. También dice que no existen métodos ni formatos establecidos para elaborar el profesiograma. Sin embargo, en general puede decirse que el proceso como tal debe incluir tres fases. Entonces, como dice ahí, este profesiograma nos ayuda a que las tres áreas como tal intervengan y hagan un buen trabajo en grupo para darle esas condiciones a los trabajadores como tal y puedan así desarrollar las funciones de la mejor manera. ¿Listo? Entonces se nos une toda el área de talento humano. Si ustedes van a ser los contratados o los responsables del sistema, entrarían en esas decisiones. Y pues el médico también, porque pues la empresa debe contar con un médico laboral para la toma de esta cuestión. Sin embargo, no hay ningún formato para decir, miren, está estandarizado y manejarlo así. Eso ustedes son libres de realizar cualquier documento, cualquier herramienta, desde que les sirva para cumplir ese ítem y que recolecten la información que necesitamos, pues va a ser válido. ¿Listo? Igual en él tenemos tres fases. Entonces la primera fase hace referencia a que se elabora un diagnóstico inicial a partir de los exámenes médicos, la matriz de riesgos y peligros, el manual de funciones y perfiles y los resultados de la investigación de incidentes y accidentes laborales. Se toman en cuenta también otras funciones que información adicional como datos estadísticos y la información que proporciona el personal. El objetivo de esta fase es responder las siguientes preguntas: ¿por qué se hace? ¿Qué se hace en cada puesto de trabajo? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y en qué condiciones se hace? Entonces, si nosotros resumimos estas preguntas a una sola, es básicamente que nosotros nos coloquemos en los zapatos de ese trabajador y miremos cómo se va a ejecutar esa actividad, por qué se la hace, en qué condiciones se las hace, si realmente se está cumpliendo toda la seguridad industrial para realizar esa actividad. ¿Sí? Es ponernos en los zapatos del trabajador y desde ahí entrar a analizar si se lo está haciendo bien o se lo está haciendo de alguna manera incorrecta. Las respuestas a estas preguntas permiten hacer un análisis de cada puesto de trabajo, que incluye descripción de las tareas habituales, periódicas y ocasionales, recursos utilizados en el puesto, como son recursos tecnológicos, mecánicos o recursos materiales, requisitos del puesto, que pueden ser físicos, intelectuales o psicosociales. También hay unas responsabilidades en general. Encontramos también una formación y experiencia requerida. También los requerimientos como tal del puesto de trabajo en relación a seguridad, higiene, ergonomía y la parte psicosocial. Y unas exigencias individuales del puesto, como puede ser la postura, el desplazamiento, las capacidades, habilidades, destrezas, tiempo, adiestramiento. Entonces aquí, si nosotros anteriormente nos hicimos esas preguntas, con las respuestas nosotros ya podemos definir de una manera más minuciosa qué actividades como tal hace ese trabajador y por qué las hace, para que lo estén cumpliendo de una manera segura. La segunda fase es la estructuración del profesiograma. Entonces encontramos que durante la estructura se le da la forma inicial al profesiograma, el cual debe ser una descripción objetiva de las características del puesto de trabajo y de los requerimientos que debe cumplir quien lo ocupe. Los elementos de la descripción deben ser precisos, concisos, concretos y medibles. Debe tener los siguientes componentes: denominación del cargo o puesto de trabajo, objetivo del cargo o puesto, funciones inherentes al cargo, formación exigida, experiencia previa requerida, unas condiciones de trabajo y unas condiciones de salud. Entonces, ya como se dan cuenta, aquí entramos a la parte ya de estructurar ese documento y como mínimo deberíamos tener estos ítems o estos elementos que hacen que nuestro profesiograma quede organizado de una mejor manera. Y tercero, encontramos la ejecución y revisión del profesiograma. Entonces, una vez elaborada la primera versión del profesiograma, se deben llevar a cabo algunos procesos de ajuste y consolidación. Estos son, primero,
consulta a los trabajadores, busca recoger información nueva sobre los riesgos sobre los puestos de trabajo en términos de requerimientos y riesgos. Segundo, la elaboración de la versión final del profesiograma, la socialización del mismo y las revisiones periódicas como tal. Entonces ya al final, una vez nosotros documentado ese profesiograma, está nuestro deber también entregárselo, hacérselo llegar a la médico o al médico de nuestra empresa para que él haga pues los exámenes pertinentes según el cargo que se va a ocupar, y también nosotros tenemos que hacerle una trazabilidad o un seguimiento muy constantemente pues para que si hay algún incremento de personal, si hay de pronto una creación de un nuevo cargo, un nuevo puesto, pues nosotros debemos ingresarlo, estar con esa actualización para que a todos se les cumpla los mismos requisitos y se les dé las mismas oportunidades para pertenecer a esa empresa. Entonces, este es un tema que va muy de la mano con el sistema, y como hablábamos antes, tiene un porcentaje bastante alto, que es del 9% en los estándares mínimos, lo cual es de un carácter obligatorio. La idea siempre, muchachos, es generarle esa buena situación de trabajo para que el colaborador pues realice esas funciones de una manera tranquila, y ustedes pues en la parte documental también estén cumpliendo a cabalidad pues todos los requerimientos que está haciendo el Ministerio de Trabajo hoy en día, y que más adelante no se vaya a presentar ninguna sanción. Entonces eso es lo que les quería comentar en esta clase sobre este tema, que tiene un aspecto bastante importante en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.